Buenos días a todos. Vamos cumpliendo razonablemente bien el horario del día. Toca la conferencia de don Antonio Manuel Moral Roncal, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá de Henares. Antonio, ahora les hablaré de lo que ha hecho, pero bueno, es una de las personas que siempre ha colaborado con el CEU, con la revista Aportes, con nuestro máster de Historia Contemporánea, con el programa de doctorado, digamos. En todas las cosas que hacemos aparece la ayuda de Antonio Manuel Moral Roncal, así que hoy aprovecho pues, para darle las gracias, ¿no? Ahora estaba preparando unas grabaciones de un documental y Antonio también ha colaborado con ese documental. ¿Y por qué? Pues aparte de por ser una persona generosa, porque tiene una trayectoria larguísima como investigador. Ha trabajado sobre la corte a lo largo del siglo XIX, ha publicado sobre cine e historia, ha escrito sobre las guerras carlistas, ha escrito sobre algunos reyes, ha escrito sobre pues, Carlos V, tiene una biografía en actas hace muchos años, es premio Ejército por un libro dedicado al general Gutiérrez de la Concha, el presidente del gobierno del 68, y que luego, el Marqués del Duero, y que luego también participa durante la guerra en el norte. Antonio ha escrito sobre el siglo XX, es decir, es uno de los historiadores, podría decirse, pues, más completos que tenemos en este entorno y es un magnífico docente también. Cada vez que ha venido a nuestro máster lo demuestra y yo lo he podido comprobar. Hoy va a exponer el tema el ejército ante el cantonalismo, el carlismo y la restauración en 1874. Así que yo te dejo la palabra, Antonio, para poderte escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta amable presentación y por invitarme al Congreso. Permítanme la benevolencia de los organizadores y de los asistentes para cambiar el título. ¿Por qué? Porque es el título que yo he colocado en la intervención que he escrito para un futuro libro sobre la Primera República. Lo he titulado El ejército y la armada durante la coyuntura republicana, del asombro, sobre todo del asombro por el enorme grado de indisciplina del cual ya se ha hablado anteriormente, al desencanto más completo. Sí es cierto que voy a hablar sobre la guerra carlista, pero claro, cuando nos preguntamos que esa guerra carlista, que en algún aspecto, bueno, pues comienza en 1872, tiene una interrupción, parece que va a ser un movimiento controlado como otros por el gobierno liberal, luego vuelve a resurgir. ¿Por qué se consolida en 1873? Pues uno de los factores fundamentales es el desorden, la desorganización, las luchas políticas en la retaguardia de la España liberal. Cuando el 11 de febrero de 1873 se proclama la República, la verdad es que ninguna unidad del ejército o de la Armada se sublevó en su contra, pero desde luego empiezan a haber ya pronto conspiraciones o sobre todo intentos por parte de políticos republicanos para utilizar el ejército como herramienta para expulsar del poder a sus oponentes, con lo cual yo me pregunto, ¿es que allá hay un cambio de cultura política con respecto a las etapas anteriores? Desde luego los partidos republicanos dejaron claro su voluntad de utilizar la herramienta castrense para, si era necesario, conseguir sus objetivos políticos. Ya se ha hablado de la concesión de empleos a militares significados como afines al gobierno, generando tensiones con el resto de la oficialidad. Al mismo tiempo, se concedió una amplia amnistía a todos los procesados por anteriores insurrecciones republicanas o manifestaciones contra las quintas. Es decir, se deja claro la voluntad de los republicanos de hacer un ejército por y para la República, un ejército del régimen. Bien, y empieza a haber un baile de 10 ministros de la guerra que se sucederán durante un año. Como por ejemplo el primer ministro va a ser el general Juan Acosta Muñoz, nombrado el 24 de febrero de 1873. Claro, 10 ministros de la guerra, díganme ustedes si no es un factor también para que se explique precisamente la inestabilidad dentro de la España liberal. Bien, uno de los primeros manifiestos del ministro de la guerra, 4 días más tarde, se publica y me he permitido coger este párrafo. Porque lo considero muy curioso. Mis esfuerzos serán enaltecer al ejército, que es la más firme garantía del orden, palabra que va a repetir al final.
¿no? Del orden social, lo será asimismo de la consolidación de la República, destinada a desarrollar y afirmar las inapreciables conquistas que deben a la libertad las naciones modernas, procurar todo el bien posible a los defensores de la patria que con tanta negación y energía combaten a los adeptos del tenaz y fanático partido carlista, es decir, hace alusión a esa guerra que están dispuestos a ganar, encomendando a los directores generales de las armas cuánta importancia tiene para el bien de la República, lo mismo que para el ejército, la observancia de una severa disciplina a fin de conservar el orden y la libertad. Disciplina unida a orden y a libertad. Si no hay disciplina, no habrá libertad. Es curioso que hable de la disciplina cuando precisamente la falta de disciplina durante 1873 en las filas del ejército será una característica de ese ejército, será uno de los factores que ayude a consolidar la opción carlista y será algo clave que ya se ha comentado, la falta de disciplina. Bien. Y ya se ha hablado un poco de precisamente el problema del reclutamiento. Pues claro, esto va a generar muchísimas tensiones, divisiones y dificultades en la retaguardia de la España liberal. Hay que retrotraerse a los orígenes propios del sexenio para señalar que los revolucionarios del 68 prometieron la extinción de las quintas. Abajo las quintas y los consumos, eran los gritos populares, ¿no? Y la creación de un ejército profesional para intentar conseguir mayor apoyo popular al régimen del 68. Pero la realidad es que no se pudo, porque pronto estalló la guerra cubana, las conspiraciones carlistas y, lógicamente, se vieron muchas dificultades. ¿Por qué? Porque pasar a un ejército profesional conlleva muchísimo gasto y ahí está el problema, cómo conseguir más dinero. Aprovechando esta situación, estos debates y estas incertidumbres, las posiciones republicanas en la oposición parlamentaria entre el 69 y el 73 van intentando utilizar siempre este tema para dinamitar al gobierno de turno, recordando que habían prometido la extinción de las quintas y la creación de un ejército profesional. Cuando llegan los republicanos al poder, bien, como se acaba de decir, se instauran un ejército profesional cuyo núcleo esencial fue el artículo 2, queda abolida la quinta para el reemplazo del ejército. Esto provocó una euforia en las clases populares, pero también provocó actos de indisciplina en el ejército, puesto que muchos soldados consideraron que esto suponía dejo las armas, dejo el uniforme y me voy a mi pueblo. Así de sencillo. Con lo cual, esto indudablemente generó tensiones. Al mismo tiempo, para muchos parecía como que se abría un periodo en el cual, bueno, pues la situación y la relación entre soldados y oficiales iba a cambiar. Bien es cierto que los gobernantes republicanos intentan reunir un ejército de 48.000 voluntarios encuadrados en 80 cuerpos francos por la ley del 19 de marzo. Pero al final es un fracaso, y para muchos un fracaso de los gobiernos republicanos. Claro, esto ya sabemos que los políticos les cuesta mucho admitir un fracaso, ¿no? Solo se presentan 7.000 hombres y los 16 batallones que se llegaron a organizar no logran cubrir las necesidades militares para hacer frente a los carlistas en el norte peninsular, con lo cual es un fracaso. Claro, a partir de entonces y hasta nuestros días hay un debate historiográfico para explicar por qué fue un fracaso. Hay un historiador que en el último cuarto del siglo XX, Fernández Bastarreche, intenta buscar las causas de ese fracaso en la propia política militar de los federalistas, sobre todo por las carencias presupuestarias, indudablemente, no dotaron bien de dinero para el ejército, pero es que además el ahorro era imposible teniendo en cuenta que había una guerra carlista, que había una guerra en Cuba y que pronto va a haber el conflicto cantonal. Y al mismo tiempo por la resistencia popular, claramente, a enrolarse en cuerpos francos. No querían ir a la guerra, no querían combatir, no querían morir. Bien, Alberto Bru Sánchez, ya a principios del siglo XXI, en un artículo que publicó en la revista Hispania, subraya pues la utopía maravillosa, ¿no?, de los federales, que creían que el entusiasmo político despertado en las masas por la República, ¿no?, cosa que, claro, pues queremos ver donde no hay, provocaría el alistamiento voluntario gigantesco y lo convertiría en un verdadero plebiscito a favor de la República, es decir, utilización política del ejército. Y al final culpa a los oficiales de no querer perder el monopolio de la violencia pública.
yo creo que tampoco, a la hora de analizar por qué fracasó, hay que olvidar una cosa, y es que ni todos los militares que, digamos, son reaccionarios, ni todos los militares quieren perder el monopolio de la violencia pública, pero todos los militares quieren ser buenos profesionales y encontraban que su misión era luchar contra los carlistas y necesitaban una retaguardia que les asegurara un respaldo, necesitaban un ejército disciplinado, porque sin la disciplina, en aquella época, pero yo creo que siempre, es imposible utilizar el ejército para ganar una guerra. Con lo cual tampoco hay que olvidar las características y las preocupaciones meramente profesionales de los militares, ¿no? Pero claro, en plena época de utilización política del ejército nos encontramos también con esto. Bien, el decreto de Pi y Margall de 14 de febrero hizo que se reunieran una serie de cuerpos francos, de diputaciones, pero también incluso de cuerpos francos atribuidos a algunas personas, como por ejemplo los 1.300 voluntarios de Antonio Orense en Gerona, ¿no? O los batallones de voluntarios de la República de ámbito local y mando civil. Bien, esto a la hora de intentar luchar contra los carlistas, para muchos militares esto no fue efectivo. Muchos oficiales renunciaron, dimitieron, se fueron y dijeron que no querían combatir en estas condiciones. Indudablemente lo que queda claro en este debate es que los federales antepusieron las políticas para crear su república y cimentar su poder. Bien, al final, ante esta situación se produce el relevo del ministro de la Guerra por el general Nicolás Estébanez, que va a disolver los cuerpos francos, moviliza 40 batallones de reserva, como se ha hecho alusión anteriormente, y prepara un proyecto de ley de servicio militar obligatorio de 3 años sin sustitución ni redención. Es decir, no se puede uno, aunque le toque ir a la guerra, sustituir por otra persona, ni la redención en dinero, en metálico o en especie para evitar ir a la guerra. Bien, finalmente el presidente Nicolás Salmerón dimite, sabemos que le sustituye Pi y Margall, y se compromete el nuevo gabinete a restablecer la disciplina, ¿no? Ya ha llegado un momento en que es imposible lograr un ejército que combata a los carlistas, que se están afianzando en el norte, aprovechando, repito, este desorden en la España liberal. Reorganizar las unidades, llamar a esos oficiales separados que vuelvan a filas y finalizar los frentes bélicos peninsulares que se están ya consolidando, ¿no? Hemos dicho que finalmente el fracaso de los cuerpos francos y el fracaso del ejército de voluntarios hace que el gobierno republicano tenga que llamar a 80.000 reservistas. Además, una de las causas también por las cuales los carlistas se habían afianzado es porque Ruiz Zorrilla, un ministro que para muchos es genial, para otros es nefasto, ¿no? Pues había disuelto el cuerpo de artillería a comienzos de año. Esto había provocado tal encono entre los oficiales de artillería que algunos habían pasado al carlismo. Es decir, la política había proporcionado artilleros a un ejército que apenas tenía artilleros. Bueno, pues ahora ya los tenía, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento en que la medida se vio con el paso del tiempo errónea y Castelar, meses más tarde, restableció el cuerpo de artillería, restituyendo las ordenanzas militares y desarmando definitivamente a las milicias provinciales, de tal manera que se pudiera organizar un mejor frente y utilizar mejor el ejército para hacer frente al cantonalismo, a la guerra de Cuba y a la guerra carlista. Bien. La prensa militar. Quiero hablar también a la hora del ejército de la prensa militar. ¿Por qué? Porque el ejército, lógicamente, se imbuye de el ambiente en que vive. Desde 1868 se produce un incremento extraordinario del número de periódicos durante el sexenio. Es una época dorada de la prensa. Lo mismo ocurre con el ejército. Se funda el Correo Militar, que lanzaba aproximadamente 3.000 ejemplares, y pronto se constituye en un órgano de expresión de la oficialidad monárquica y sobre todo de la oficialidad más conservadora y finalmente partidaria ante la evolución política del sexenio de la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII. Para contrarrestar esta influencia, desde posiciones gubernamentales se impulsó la voz del ejército y el defensor del ejército,
de la milicia y de la armada, pero tuvieron una vida breve, lo mismo que la mayor parte de la prensa del sexenio, política o de otro tipo, ¿no? En cambio, no tuvieron tantísimos problemas aquella prensa o boletines militares de carácter pues, puramente profesional, como esa serie de boletines, como el Boletín del Consejo de Redenciones y Enganche, que pasará hasta 1887, el Memorial de Ingenieros hasta 1936, Memoria de la Organización Militar de España, Memorial de Infantería, Memorial de Artillería, algunos surgidos durante el reinado de Isabel II que van a continuar sin ningún problema vía, digamos, profesional. ¿Qué pasa con la Armada? Claro, la Armada desde el 68, primero, por primera vez desde hacía muchísimo tiempo, la Armada participa en la vida política apoyando pronunciamientos militares. No había ocurrido casi durante el reinado de Isabel II y se produce en 1868, se produce durante la guerra cantonal, es decir, de pronto la Armada se contagia del fervor revolucionario. Bien, la Armada, hay que señalar que, bueno, se encontraba en un estado todavía de necesidad de dotarse de buenos buques para hacer frente sobre todo a la guerra cubana y más tarde al control del Cantábrico en la guerra carlista. Para hacer frente a estas situaciones, pues desde el 68 se está comprando barcos fundamentalmente franceses, ¿no? En la época de la República se adquiere un monitor para la defensa de Bilbao frente al sitio carlista, de 4 buques de gran velocidad para la persecución de contrabandistas y apoyo logístico en los frentes, ¿no? Que eran más o menos parecidos a pequeños cruceros. La industria nacional, la construcción nacional en astilleros, tanto en Cuba como en la península, la verdad es que es muy lenta, hay poco dinero. La única construcción fue una regular batería flotante bautizada como Duque de Tetuán, que para muchos observadores demuestra la falta de renovación tecnológica de la producción española y la dependencia siempre del extranjero, fundamentalmente de Francia o Gran Bretaña. Al mismo tiempo, repito, la Armada va a ser protagonista y va a ser una preocupación para el gobierno, puesto que ante la extensión del movimiento cantonal en ciudades donde son puerto o tienen armada, como el Ferrol, Cádiz y Cartagena. De ahí que la Armada se divide. Hay una Armada que cae en manos de los cantonales y otra armada, la armada que es fiel al gobierno, que se titula Escuadra del Mediterráneo y que el 9 de agosto del 73 le encargan la dirección a Miguel Lobo para que actúe intentando contrarrestar a la otra escuadra, pero claro, sin destruirla totalmente si es posible, porque son barcos españoles, ¿no? Que están atacando barcos españoles. Claro, la situación es dificilísima, ¿no? Por lo tanto, Miguel Lobo hará lo que pueda, será destituido más tarde, ¿no? Y lo que resulta cierto es que finalmente el movimiento cantonalista por tierra y por mar será derrotado y algunas, a pesar de que se recuperaron varios buques, otros llevaron a los cantonalistas al norte de África y quedaron dañados algunos, como por ejemplo, como señalan algunos historiadores navales, la fragata acorazada Tetuán y el vapor Fernando el Católico. La situación fue para muchos lamentable ver a la Armada española dividida y combatiendo entre sí. Otro aspecto que a veces se toca muy poco en la cuestión del ejército es qué pasó con los servicios castrenses en tiempos fundamentalmente anticlericales, porque claro, los republicanos van a intentar separar aún más Iglesia-Estado, plantear una política de secularización, plantear una política también para muchos anticlerical y empiezan, por ejemplo, con el nombre de las calles. Se produce en muchos lugares un cambio de sustitución del nombre de las calles con títulos o alusiones religiosas por otros del santoral, entre comillas, laico republicano a nivel francés o a nivel español. Bien, lo que es cierto es que, por ejemplo, el gobierno republicano decretó la supresión de todas las plazas de capellanes de los cuerpos armados, ¿no? Y el ministro de la Guerra intentó cumplirlo. Pero inmediatamente, primero, el responsable eclesiástico que estaba al frente de estos servicios se opone, pero también recibe el apoyo de parte de la oficialidad y de la tropa que se niega a que se vayan los capellanes. Claro, si además estamos en plena coyuntura carlista, de guerra carlista, los carlistas aprovechan esto para indudablemente señalar que
Esto demuestra el peligro que supone para los católicos la República. Es una muestra más, ¿no? Junto a toda la política anticlerical, el miedo a una nueva desamortización, que se está hablando desde el 68 de bienes y joyas artísticas de la Iglesia, y lógicamente se presentan como modernos cruzados. Claro, todo esto es dar balas al enemigo, otra de las causas por las cuales también se intenta consolidar la presencia, la imagen, la propaganda carlista. Inmediatamente al final la orden se revoca. Incluso se mantienen los capellanes y se nombran 16 nuevos en 1873. A comienzos de 1874, después del golpe de Pavía y la formación de un gobierno nuevo, es cuando el patriarca de las Indias y líder teórico del servicio religiosos castrenses, que estaba fuera de España, regresa a España, intenta volverse a hacer cargo de la jurisdicción castrense con el apoyo del nuevo gobierno de Serrano, pero lo cierto es que fallece el 4 de abril, pero los nuevos gobiernos intentan no tener ningún encontronazo con la Iglesia en estos momentos en donde se está consolidando y todavía resisten los carlistas en el norte. Finalmente, ya en la época de la Restauración, como vengo a decir, hay, en 1878 una nueva ley consultiva del ejército introduce el cuerpo del clero castrense entre los cuerpos auxiliares del ejército. Claro, la guerra carlista se consolida, hemos dicho, precisamente por una España liberal, una retaguardia que está en plenas convulsiones, claro. Bien, pero es que también, también obtienen algunas victorias. Famosa es la victoria de Montejurra en el otoño del 74, y que les anima al sitio de Bilbao más tarde, ¿no? ¿Y qué ocurre en esta época? Pues que ante las dificultades el gobierno duda de llamar a generales monárquicos que tienen mucha experiencia, como el general Manuel Gutiérrez de la Concha, que ha hecho la primera guerra carlista, la segunda guerra carlista, pero claro, tiene miedo a que eso les dote de una catapulta, de una herramienta para hacer lo que muchos están haciendo, que es utilizar al ejército como herramienta política. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al general Concha le prometió Salmerón, luego Castelar, que le iba a contar con él, al final no cuentan con él, pero le pide Castelar que haga un memorial sobre, en su opinión, cómo debería o qué es necesario hacer en el ejército para ganar la guerra carlista. Me voy a centrar en ello porque me parece interesante, porque Concha, en ese memorial, dice que lo primero y lo fundamental, lógicamente, en 1873, es restablecer la disciplina. Eso lo tiene que tener claro el ejército. Al mismo tiempo, dinero, dinero y dinero, que era lo que, como decía Napoleón, hace ganar una guerra. Aumento de la dotación de efectivos, de su fuerza y, sobre todo, cuidar su moral, que está por los suelos, la de los soldados y la de los oficiales. Bien. Incorporación lo más pronto posible de los reclutas, un tema muy a debatir, porque para muchos eso no va a facilitar una eficacia clara en la lucha carlista, para otros sí, y desde luego cree o confía Concha en que es necesario, tras una breve estancia en los cuarteles, llevarles al frente. El sistema de ocupaciones, ¿qué ha pasado? Que para hacer frente a los carlistas se ha diseminado el ejército. Se ha puesto un montón de guarniciones en torno a sus consolidación en las provincias vascas y en Navarra, se ha diseminado el ejército para proteger líneas de abastecimiento, se ha diseminado el ejército para hacer frente a guerrillas en Galicia, en Extremadura, en el este, se ha diseminado el ejército para proteger los ferrocarriles, y al final cree que eso no. Hay que buscar, hay que organizar bien una retaguardia, un control, pero hay que unir fuerzas y buscar una batalla. Buscar batallas y obligar a los carlistas a salir a batalla abierta y a intentar derrotarles en batalla abierta, porque sabemos que todavía luchan muchos efectivos carlistas en guerra de guerrillas. Importancia clave de los puntos telegráficos. Eso va a ser clave, sobre todo en el año 74. El jefe del ejército, al mismo tiempo del norte, dice que debe reunir el mando de distritos militares colindantes para, converger fuerzas. Y desde luego evitar que los carlistas tomen Bilbao y San Sebastián, cosa que también lo tienen lógico teniendo en cuenta la experiencia de la primera guerra carlista. Dice que indudablemente el frente del este es diferente al frente del norte, una situación diferente, con guerra de guerrillas, otro modo de hacer la guerra, y desde luego hay que uniformar el armamento en cada frente bélico, porque eso de armas diferentes, con municionamiento diferente, traía unos problemas logísticos que había que evitar. Y desde luego, como él escribe, mi experiencia es que debe eliminarse todo exclusivismo político y reorganizar el ejército. Si no, es imposible, ¿no? Bien, Gutiérrez de la Concha le darán las gracias por este memorial y no le nombran jefe militar.
Pero la situación cambia en el 74, como sabemos, sí le van a nombrar jefe militar. Y es ahí cuando precisamente intenta aplicar muchos de estos principios. Logra la victoria en las Muñecas, logra liberar Bilbao de los carlistas, logra hacer que los carlistas acepten batalla a campo abierto en Estella, ¿no? La famosa batalla de Bárzazu y Montemuru, y es en ese momento cuando él esperó la gran batalla que iba a, desintegrar el ejército carlista del norte. Sin embargo, sabemos que en esa batalla muere Gutiérrez de la Concha, el ejército hace un repliegue, es una victoria moral fundamental para que los carlistas se armen, ¿no? Nuevamente de valor, de moral, y junto a la victoria el avance sobre Cuenca, en el este, hace que precisamente intenten también una acción arriesgada como es la toma de Irún en 1874, que se saldará con un fracaso y una estabilización de la guerra carlista. Con lo cual, en cuanto a conclusiones durante la época de la República, hay que decir que la República en política militar, sobre todo los gobiernos federales, fracasaron. República Federal es república embustera, ofreció no habría quintas y ha restablecido la leva. Bien, en 1873 la existencia de 3 frentes bélicos, provocó lo que ya hemos comentado: modificación de distribución y volumen de la tropa, imposible el ahorro, imposible pagar un ejército de voluntarios mucho mejor, deficiente organización militar, como se ha aludido anteriormente, y sobre todo acrecentaron paulatinamente su descontento por el régimen, ¿no? El ejército español en Cuba, que hemos hablado poco de él, la verdad es que fue debilitado por la distancia, por la pobreza, la indiferencia, el hambre, las enfermedades, la pobreza, más que por la fuerza de las armas, como concluyen los historiadores que se centran en el ejército de Cuba. La indisciplina favoreció las sublevaciones contra la República y no hay que olvidar una cosa: 1 de cada 3 españoles estaba armado. Y ya sabemos que es muy fácil armarse, lo difícil es desarmarse. Otro problema para la República y otro problema para los gobernantes. En 1874 queda claro que el ejército no va a apoyar al carlismo. El ejército va a intentar buscar soluciones políticas, pero siempre dentro del abanico de soluciones liberales. Y cuando se produce el pronunciamiento de Martínez Campos, hay que recordar que ningún cuerpo de ejército defendió la República. Se produce el pronunciamiento y la restauración de la monarquía, pendiente todavía de 2 frentes bélicos. Muchas gracias.